Muy buena tarde, les saluda Alejandro González, le doy la más cordial bienvenida a este programa especial 19S. Y mire, hoy es un día triste para los mexicanos, un día de luto nacional. Hace un año, con un macrosimulacro, conmemorábamos el 32 aniversario del sismo de 8.1 grados que sacudió la Ciudad de México en el año de 1985, sin imaginar que más tarde viviríamos otro terremoto. Hoy por la mañana guardamos un minuto de silencio y recordamos a las víctimas de estas dos tragedias. A raíz de estos sucesos, los mexicanos hemos aprendido los protocolos que debemos seguir ante una tragedia de esta magnitud. Y mire, como parte de esta conmemoración, en unos instantes más se realizará otro simulacro. Le comento que será a las 13 horas con 14 minutos cuando se realice este simulacro. A las 13 horas con 14 minutos nuevamente se guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas, y a la 1:16 minutos se realizará el macro simulacro en donde se activará la alerta sísmica. También le comento que habrá lugares donde se llevarán a cabo estos simulacros. En este sismo, la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México dio a conocer 16 lugares que, como le comentaba, se llevará a cabo este ejercicio. Entre estos sitios destacan el edificio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, la Torre Mayor, la Torre del Caballito, la Central de Abasto, la Torre Latinoamericana, la Secretaría de Gobernación, las oficinas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, y el Hospital Español, entre otros. La hipótesis del simulacro será un movimiento telúrico de magnitud 7.2 grados proveniente del este de Acatlán de Osorio, Puebla, con una duración de 1 minuto y que será perceptible en todas las alcaldías de la capital. Los escenarios hipotéticos serán distintos, es decir, algunos harán referencia a un incendio con empleados atrapados en las escaleras de emergencia, fuego en el piso 33 de la Torre del Caballito, por ejemplo, y atención masiva a víctimas con crisis nerviosa, entre otros. Además, se contará con la participación de la población capitalina en conjunto con elementos de las Secretarías de Protección Civil, Seguridad Pública, así como del heroico Cuerpo de Bomberos y el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Y miren, las redes sociales, el tema del macrosimulacro nacional que se realizará hoy se ha mantenido en tendencia desde ayer por la tarde. Además, destacan los hashtag 19 de septiembre, hashtag Fuerza México, hashtag Sismo y hashtag Día Nacional de Protección Civil. Como le comentaba al inicio de este programa especial, hace un año recordábamos a las víctimas del sismo de 1985 y los habitantes de la capital realizábamos a las 11 de la mañana un simulacro. 2 horas después, a las 13 horas con 14 minutos, se registraría un terremoto de 7.1 grados con epicentro en el estado de Morelos. Lo invito a que me acompañe a hacer un recuento de lo sucedido aquel 19 de septiembre de 2017. Adelante. 32 años después del sismo de 1985, la jornada empezaba como era habitual en la Ciudad de México. El 19 de septiembre, a las 7 horas con 19 minutos, la ceremonia en recuerdo de las víctimas de aquella tragedia. A las 11 de la mañana, el macro simulacro que nos recordó la importancia de la protección civil. A las 13 horas con 14 minutos, un sismo de magnitud 7.1 sacudió los recuerdos de piedra y polvo de los capitalinos y enseñó a una nueva generación la fragilidad de una ciudad que solo habían escuchado en relatos. El día 19 de septiembre de 2017, el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo con magnitud 7.1, localizado en el límite estatal entre Puebla y Morelos, a 120 kilómetros de la Ciudad de México. El fenómeno se sintió con fuerza en el centro del país y provocó pánico y desconcierto. Quienes se encontraban en edificios no muy altos pudieron desalojar, mientras que las personas que estaban en pisos arriba del nivel 5 solo pudieron aferrarse a algunos muebles y acaso registrar con su celular lo violento de la sacudida. La Ciudad de México se detuvo. Las avenidas más importantes de la capital se saturaron de vehículos imposibilitados para moverse, mientras nubes de polvo se levantaban en el cielo de la ciudad. Las noticias de edificios colapsados llenaban los espacios informativos en medios de comunicación. Un multifamiliar en Calzada de Tlalpan, otro más en las calles de Edimburgo y Escocia. El 714 de Saratoga, en la calle de Bolívar el 168 había caído. Y otros más que se fueron sumando a lo largo de aquella jornada. El espíritu solidario de los capitalinos no se hizo esperar. De inmediato, cientos de voluntarios, mayormente jóvenes, acudieron a las zonas de desastre
y en conjunto con los servicios de emergencia contribuyeron al rescate de víctimas y la remoción de escombros hasta altas horas del día. Con la coincidencia de dos grandes sismos, el 19 de septiembre quedó grabado en la historia de la capital. Dos momentos a 32 años de distancia que pusieron a prueba la solidaridad de los mexicanos. Pues ahí está el trabajo de mi compañero Alberto Álvarez Santana recordando lo que sucedía ese 19 de septiembre. Y mire, por la mañana el presidente Enrique Peña Nieto encabezó en la Plaza de la Constitución la ceremonia en memoria de quienes perdieron la vida en los terremotos del 19 de septiembre e izó la bandera nacional a media asta en señal de duelo. Ahí estamos viendo al presidente Enrique Peña Nieto en el izamiento de bandera, hoy por la mañana en conmemoración de este 19 de septiembre, recordando a aquellos que perdieron la vida. Y también el jefe de gobierno José Ramón Mamieva montó en la Plaza Solidaridad una guardia de honor en recuerdo de las víctimas. Tras la guardia y un minuto de silencio que se realizó, el mandatario capitalino reiteró su compromiso de seguir construyendo una ciudad más resiliente. Y mire, el comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, Edgar Tunguir, presentó el estudio Aprender del Sismo para ser más resilientes. Señaló que es necesario enseñar la parte de la resiliencia desde el sistema escolar, debido a que la única certeza que tenemos los habitantes de la Ciudad de México es que el país está expuesto a riesgos. También resaltó que la capital está aprendiendo de sus fallas, sus errores y sus aciertos en el tema del sismo y que se dejará a la siguiente administración un programa de reconstrucción en marcha. Destacó que en la ciudad no solo se puede padecer sismos, sino también y desafortunadamente podrían registrarse inundaciones u otros problemas, por lo que tenemos que estar preparados ante cualquier eventualidad. Ayer por la mañana el gobierno federal dio a conocer los avances en la reconstrucción. Aseguró que tras los sismos del 7 y el 19 de septiembre del año pasado, el 98% de los planteles educativos que registraron daños graves en su infraestructura han sido atendidos y tienen una asistencia casi total de sus alumnos. Y es que, como se dio a conocer en un principio, los sismos dejaron como saldo 12,000 planteles escolares con daños menores, 7,000 con daños moderados y 210 con afectaciones graves. A la fecha, según el gobierno federal, poco más de 13 millones de alumnos toman clases en sus inmuebles originales, 142,000 lo hacen en aulas temporales y 87,000 asisten a sedes alternas. Y miren, las oficinas gubernamentales también se realizan simulacros. Veamos. Después de que el sismo del pasado 19 de septiembre azotara a la Ciudad de México y docenas de capitalinos perdieran su patrimonio, el entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera creó la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, la cual se encarga de atender las urgencias de la población y asegurar la implementación efectiva y coordinada de dichas acciones. Ya estamos trabajando en diferentes programas de gran importancia. Quizás el primero de ellos fue el tema de las demoliciones, que era mitigar o eliminar el riesgo de los edificios que se encontraban dañados seriamente en su estructura, que tenían un riesgo de colapso. Hasta el momento se han demolido 56 edificios y 6 más están en proceso.
Para hacerlo se creó un fideicomiso, ya que en el presupuesto de egresos no estaba contemplado este gasto, lo que asegura que todas las personas que perdieron su patrimonio puedan hacer uso de los recursos. A la fecha hemos autorizado 46 acciones desde la comisión, que importan un monto de 6.074 millones de pesos, que está repartido entre 12 diferentes dependencias del gobierno de la ciudad y que son los responsables de ejercer este gasto, ¿no?, de llevar los apoyos a la gente. Nosotros ahorita lo que estamos ya es entrando en una etapa de revisión de cómo van estos programas, cómo van estas acciones, de tal forma, bueno, pues, por un lado rendirles cuentas a la gente y sobre todo empezar a transparentar el gasto a través de la plataforma CDMX. Al terminar esta administración se debe continuar con los trabajos de reconstrucción. El equipo de transición tendrá que otorgar los apoyos que se comenzaron a recibir. Nosotros dejaremos ya prácticamente el tema de las demoliciones concluido, dejaremos ya un gran número de proyectos de rehabilitación de edificios autorizados por la comisión. A la fecha llevamos 72, estamos esperando más por parte del instituto para cerrar las construcciones. Dejamos también, me parece que un número importante de proyectos de reconstrucción por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y aspiramos a dejar ya, pues, por lo menos, no me atrevo a dar ahorita el número, pero ya una gran cantidad de edificios rehabilitándose y reconstruyéndose. Con esto se confirma que la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México está en marcha, con bases jurídicas para que el siguiente gobierno las continúe sin problemas. Sin embargo, la comisión continúa recorriendo las calles para incluir a las personas que lo necesiten. Pues ahí está el trabajo de mi compañera Iraíz Morquecho acerca de la reconstrucción aquí en la Ciudad de México. Y ya le comentaba al inicio de este programa especial de los hashtags que han sido tendencia en las redes sociales. Como podemos ver, tenemos el hashtag Simulacro CDMX 2018, también tenemos aquí el hashtag 19 de septiembre, también tenemos el hashtag Fuerza México, así como hashtag Sismo y hashtag Día Internacional de Protección Civil. Son los temas que están en tendencia en las redes sociales. Y ante estos eventos naturales que son impredecibles, las consecuencias o riesgos se pueden disminuir llevando a cabo algunas acciones de acuerdo con Protección Civil de la Ciudad de México. Podemos prepararnos para un sismo siguiendo las siguientes recomendaciones. Por ejemplo, destacan elaborar un plan de emergencia en su trabajo, escuela o casa. Esto con el fin de poder identificar las zonas de seguridad, rutas de evacuación y salidas de emergencia y la ubicación de exteriores, hidrantes, botiquines, interruptores de corriente, así como llaves de agua y gas. También recomiendan recopilar todos los documentos personales de la familia en una bolsa de plástico y procurar tenerlos en un lugar accesible, fijar un punto de reunión para la familia. ¿Y qué hacer durante un sismo? Bueno, pues está recomendable no correr, no gritar, no empujar, lo básico que hemos aprendido en las escuelas, seguir las instrucciones del personal responsable, apagar cigarros o cualquier objeto que pueda causar un incendio, alejarse de balcones, ventanas, lámparas, canceles, no usar elevadores ni escaleras. ¿Y qué hacer después de un sismo? Bueno, en caso de haber quedado atrapado, hay que conservar la calma y tratar de comunicarse al exterior, cerrar las llaves de agua y gas, no encender cerillos ni equipo que origine algún tipo de flama, y el teléfono hay que solo ocuparlo para emergencias, efectuar una cuidadosa revisión de los daños en casa u oficina antes de entrar, mantenerse alejado de las áreas de desastre. Por supuesto, no está de más en estos días que utilizamos el celular, pues tener una pila cargada para este caso. Y mire, guardemos un minuto de silencio, está por algunos, exactamente, estamos a algunos segundos de que inicie ya a las 13:14 horas este minuto de silencio. Podemos ver que gente ya está reunida en las calles para, pues sí, llevar a cabo este ejercicio capitalino en este macro simulacro de la Ciudad de México 2018, donde se guardará un minuto de silencio. Ahí vemos en la página, ahí vemos en la imagen nuestro dron de Capital 21 que está sobrevolando Insurgentes y Churubusco. Ahí ya algunos edificios ya están por iniciar este macrosimulacro. Lo podemos ver muy bien, ahí está
Nuevamente le comento que es Insurgentes y Churubusco, nuestro dron de Capital 21. También personal de aquí de la televisora se está pues ya alistando para llevar a cabo este minuto. Podemos ver en pantalla a nuestros compañeros de Capital 21 con el puño en mano en señal de apoyo a este macro simulacro y por supuesto en memoria de las víctimas. Guardemos este minuto de silencio. Adelante. Ahí podemos ver a nuestros compañeros con puño en mano en señal de unión en este minuto de silencio. En unos segundos más se activará la alerta sísmica. Recuerde que es un simulacro, en aproximadamente unos 25 segundos se activará la alerta sísmica. Recuerde que se trata de un simulacro. Seguimos en el minuto de silencio. Las imágenes de nuestro dron sobrevolando Avenida de los Insurgentes. Atención, va a sonar la alerta sísmica. Recuerde que se trata de un simulacro. La alerta sísmica está sonando en estos momentos. Usted lo está escuchando. Se acaba de activar la alerta sísmica. Es parte del macro simulacro aquí en la Ciudad de México. Que no le tome por sorpresa. No va a temblar, se trata de un macro simulacro. La alerta sísmica está sonando en estos momentos. Podemos ver a compañeros de Capital 21 que están desalojando el edificio para ir a los puntos de encuentro, los puntos seguros en las instalaciones de esta televisora, como también lo han de estar realizando en otros puntos de aquí de la capital mexicana. Le comentaba al inicio de este especial que en otros edificios se está llevando unos escenarios en donde podría estar a lo mejor alguien atrapado, podría estar a lo mejor alguien en un incendio, pero son escenarios que Protección Civil implementó para realizar este mega simulacro. Aquí estamos viendo a compañeros de Capital 21 apegándose a las normas de Protección Civil y desalojando el edificio. También tenemos una segunda cámara, como usted puede ver. Estamos viendo ahí Insurgentes y Churubusco. Los autos se encuentran detenidos. La gente está saliendo de los edificios de las oficinas en total orden. Repito, es un simulacro, la alerta sísmica es parte de un simulacro, no va a temblar, exacto, para que usted tome las precauciones debidas y participe en este macro simulacro 2018. Ahí estamos viendo nuestros compañeros desalojando y por supuesto estamos viendo cómo está saliendo la gente a Avenida de los Insurgentes y participando en este macro simulacro. Ahí nuestro dron de Capital 21 está sobrevolando las calles y a esta arteria principal de la capital, que es Insurgentes y Churubusco. Podemos ver ahí estamos, la parte de los puntos de encuentro, usted lo puede ver, para que la gente pueda estar segura en caso de que se registrara un sismo verdadero. Pero se trata de un simulacro. Ahí podemos ver la participación de los compañeros de Capital 21 ante un escenario de desastre como el que se vivió hace 33 años en 1985 y como el que se vivió hace un año. Les recuerdo algunas medidas que Protección Civil recomienda ante eventos de esta naturaleza. Durante un sismo, no correr, no gritar, no empujar, seguir las instrucciones del personal responsable, apagar cigarros o cualquier objeto que pueda causar un incendio,
alejarse de balcones o ventanas, lámparas, canceles. Después de un sismo, ¿qué hacer? Por supuesto, en caso de haber quedado atrapado, conservar la calma y tratar de comunicarse con sus familiares. Tenemos a Héctor Mendoza en la línea, mi compañero Héctor Mendoza, quien se encuentra en las calles de la capital mexicana. Héctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿dónde te encuentras? Hola Alejandro, muy buenas tardes. Bueno, nos encontramos nosotros en el punto donde se ubicaba el multifamiliar de Tlalpan, aquí sobre Calzada de Tlalpan, a unos cuantos metros del metro Tasqueña. Y bueno, te comento, Alejandro, que desde las 12 del mediodía a las 12 de la tarde con 10 minutos, aquí hicieron una misa para recordar a las personas fallecidas en este multifamiliar de Tlalpan, así como también para pedir por los damnificados de este inmueble ubicado en Calzada de Tlalpan. Alejandro, te comento que bueno, el escenario improvisado donde se realizó la misa estuvo repleto de coronas, de flores, de arreglos florales. Esto pues bueno, para las personas fallecidas en este multifamiliar. También te comento, Alejandro, que el padre durante la misa pidió oraciones no solo para los damnificados y para las personas fallecidas hace un año, también pidió para las personas damnificadas en Guerrero, en Oaxaca, en Morelos y en Puebla. Bueno, Alejandro, también te comento que bueno, dieron una lista de las personas que fallecieron en este lugar y bueno, hace unos 10, 15 minutos empezaron una cadena humana con la cual cerraron Calzada de Tlalpan, dirección hacia el centro. Alejandro, te comento que después del minuto de silencio, a este contingente de los damnificados de multifamiliar de Tlalpan, se unieron los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y bueno, en estos momentos cantan el himno nacional, pero hace cuestión de un par de minutos lanzaban consignas sobre la reconstrucción de sus inmuebles, piden que sea más rápido, piden ya tener un hogar donde vivir, Alejandro. Claro, Héctor, tú que estuviste ahí con los vecinos de Tlalpan, ¿cuál fue el panorama, el sentir? ¿Qué palpaste, qué pudiste sentir acerca de aquellos que vivieron la tragedia y nuevamente recordar con este simulacro, al escuchar la alerta sísmica, ¿pudiste ver a lo mejor llanto, pudiste ver preocupación? Pues mira, Alejandro, te comento que desde antes de empezar la misa, las personas, los familiares de los fallecidos hace un año, se mostraban con caras tristes, nostálgicas, se abrazaban entre ellos, entre los vecinos, y bueno, respecto al minuto de silencio que guardaron, se les veía serios, ya con un rostro que refleja impotencia por no tener sus hogares y las exigencias que están lanzando junto con los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, Alejandro. Perfecto. Se prevé una marcha de los vecinos, ¿cierto? Me estaban comentando los encargados de aquí de comunicación que de aquí del multifamiliar de Tlalpan no va a partir ninguna marcha. Seguramente se escucha que se están poniendo de acuerdo para salir de aquí hacia el Palacio de Bellas Artes, pero no está confirmado, Alejandro. Me comentaban que iba a salir una marcha. De hecho, en un par de minutos ya empieza desde Calzada de las Bombas, Alejandro. Perfecto, Héctor. Pues seguimos pendientes, te agradezco mucho tus palabras. Claro que sí, Alejandro, estamos al pendiente de cualquier cosa. Muy buena tarde, pues ahí tenemos a Héctor Mendoza, quien se encuentra ahí con vecinos del multifamiliar de Tlalpan, y podemos ver todavía nuestros compañeros siguen en el punto de encuentro ante esta hipótesis del simulacro de un movimiento telúrico de magnitud 7.2 grados proveniente del este de Acatlán de Osorio, Puebla, con duración de 1 minuto. También podemos ahí ver el dron. La gente continúa al exterior de oficinas, de casas, de restaurantes, y pues siguiendo los protocolos de seguridad que dicta Protección Civil y sumándose a este ejercicio, macro simulacro 2018 aquí en la Ciudad de México. Ahora vamos con mi compañera Saraí Mariscal. Saraí Mariscal, ¿la tenemos ya? ¿Qué tal, Saraí? ¿Dónde te encuentras? Buena tarde. Más adelante seguimos con Saraí. Podemos ver ahí, la gente continúa, como le comentaba, al exterior tras esta hipótesis de simulacro del movimiento telúrico de magnitud 7.2 grados. Le comentaba que algunos escenarios hipotéticos pues hacían referencia a incendios con empleados atrapados en escaleras de emergencia,
fuego en el piso 33, por ejemplo, de la Torre del Caballito, atención masiva a víctimas con crisis nerviosas. Cabe destacar que, bueno, para estos ejercicios, elementos del heroico Cuerpo de Bomberos participaron, o por supuesto la Secretaría de Seguridad Pública de la capital, Protección Civil, entre otros organismos. Obviamente también la participación de la población capitalina, como lo podemos ver en pantalla, ha sido, pues se puede calificar de 10, usted lo está viendo en pantalla, la gente está al exterior de las oficinas en los puntos donde no hay riesgo, los puntos de encuentro pues fijados por Protección Civil. Ahora sí tenemos a Saraí Mariscal en la línea. ¿Qué tal, Saraí? ¿Dónde te encuentras? Buena tarde. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes. Me encuentro afuera del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ubicado en Avenida Niños Héroes, esquina con Doctor Lisiaga. Bueno, te comento que ahorita ya han evacuado casi a la mayoría de las personas de la ciudad judicial. Cabe destacar que son aproximadamente 17,000 personas las que tienen que evacuar de la ciudad judicial. Ahorita se estaba llevando a cabo en uno de los edificios contiguos un congreso, el 9º Congreso Internacional de Ciencias Forenses, donde participaban 250 personas, fueron evacuados. Ahorita todo se ve muy tranquilo, las personas empezaron a ser evacuadas por parte de la Unidad de Protección Civil del Tribunal, participó bomberos y también participó la Unidad de Protección Civil de la delegación. La gente, como te decía, fue evacuada por 2 vías, una ubicada sobre Doctor Lisiaga y la otra. La gente no muestra como síntomas de crisis nerviosa ni nada por el estilo, está tranquila, están terminando de evacuar todos los edificios y lo están haciendo de una manera muy ordenada, pero pues a paso más o menos veloz. Cabe destacar que también están aquí presentes elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y todo se está llevando a cabo de una manera muy tranquila, Alejandro. Saraí, platícanos, ¿qué pudiste ver en la gente, la participación, cómo fue por parte de los capitalinos? Mira, fue todo, te decía, de manera muy ordenada. La gente todavía no termina de salir, sigue saliendo, están caminando muy tranquilos y las unidades de protección civil que tienen además una capacitación en la ruta de protección civil, que esta se especializa justamente en uno de estos rubros, en la evacuación cuando se trata de que suceda un sismo, pero lo están haciendo de una manera muy profesional. Claro. También cabe destacar que el presidente del tribunal, el doctor Alberto Augusto Pérez Juárez, se encontraba en este momento en el edificio. Ahorita ya salió del edificio principal y se dirigió al centro de mando para monitorear pues todo lo que está pasando en la ciudad, principalmente todo aquello que corresponde al Tribunal Superior. Claro, muchísimas gracias, Saraí, por tus palabras, seguimos pendientes. Gracias a ti, Alejandro. Hoy podíamos ver ahí en pantalla la calle de Parroquia, ahí en un centro comercial cerraron la calle, la gente continúa, ahí lo estamos viendo, nuestro dron de Capital 21, es la calle de Parroquia y Avenida Insurgentes, la gente continúa al exterior siguiendo los protocolos de protección civil y cabe destacar, bueno, que ante este desastre, ante este hipotético desastre, la sociedad demostró su solidaridad y salió a las calles, como lo podemos ver en estos momentos. Algunos ya empiezan a regresar a sus oficinas, empiezan a regresar a sus centros de trabajo, a escuelas, a sus hogares. Claro que sí. Mire usted, gracias por acompañarnos. Lo invito a quedarse con la señal de Capital 21 para ver el reportaje especial que hemos preparado con motivo de la conmemoración de estos sismos con el tema 19S Fuerza México. A las 20 horas tendremos la repetición. Yo soy Alejandro González, no le cambie, quédese con nuestro especial. Muy buena tarde.